Hola, hola, bienvenidos a este nuevo delivery de la botica. Y es un delivery muy especial porque quiero hablar de un tema que está reventando un poco las redes, más allá de lo que sabemos actualmente, la crisis de los actores, el sindicato de actores acompañando al gremio de guionistas en esa huelga por mejores recursos, por atención por parte de los patronos, que son los estudios y los canales de streaming y todo aquello, de un tema bien interesante que es la película Sonido de Libertad, The Sound of Freedom, que acá tenemos por aquí, tenemos el afiche. ¿Qué tiene que ver esa película y qué está pasando con esa película? Una película que, por lo que entiendo, está basada en una historia bastante interesante de un operativo de la CIA que se encarga de alguna manera de encontrar personas que trafican con niños. Un discurso bastante crítico, una situación bastante que se ha discutido en muchos aspectos y que, por supuesto, al de alguna manera remover ciertas capas, entramos en territorio bastante turbio en cuanto a personajes, en cuanto a quienes están involucrados dentro de esa situación del tráfico de personas, especialmente de niños provenientes de países como Honduras, Colombia, a Estados Unidos o incluso a otros lugares. Esta película, producida por Eduardo Verástegui y protagonizada por Jim Caviezel, el mismo de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Por supuesto lo enfocan desde un punto de vista bastante ortodoxo dentro de la Iglesia Católica, los niños de Dios, hablan mucho de ese tema. Y por supuesto se basa en una historia real de un operativo de la CIA que al descubrir que la CIA no iba a meter mucho la mano y no iba a estar involucrándose en eso, él decide convertirse en el ángel protector de esos niños y comienza a investigar por su cuenta, por supuesto moviendo sus contactos para lograr el rescate de una niña cuyo hermano fue rescatado previamente. Esa es más o menos la premisa de la película. Pero vuelvo y repito, la gran circunstancia de la película no es esa, sino la historia que conlleva la distribución de la película. La producción, no hay problema, la película se grabó en el año 2017, estaba dentro del catálogo de la 20th Century Fox, que como sabemos, luego fue comprada por Disney. Disney estableció una agenda, un protocolo, donde dentro de los estrenos más interesantes no estaba contemplada esta película, Sonido de Libertad. De alguna manera la fueron relegando, la productora o los productores, entre ellos Eduardo Verástegui, estuvieron discutiendo la posibilidad de que Disney cediera los derechos a otra plataforma. Ninguna plataforma se quería involucrar en la distribución de la película, en la proyección de la película, hasta que Disney le entregó los derechos de la película a su productora, Eduardo Verástegui, deshaciéndose de ese paquete, si lo vemos de esa forma. Disney se desliga de ella y por supuesto no apoya su distribución. Eduardo Verástegui consigue ponerse en contacto con Angel Studios, una empresa, una pequeña productora de películas más en el entorno de la Iglesia Católica, quien sí se dispone a hacer que la película se distribuya. Pero, lógicamente, todo ha sido una traba tras otra. ¿Por qué? Cuando Disney compra Fox y se maneja el tema de la producción de la película, la distribución, la proyección de la película, estaban comenzando a surgir todos los casos que hemos escuchado de maltrato dentro de las productoras, todos casos que ya conocemos y hemos escuchado, caso Nickelodeon, caso Weinstein,
caso Jeffrey Epstein, es decir, muchos de esos temas que son polémicos y que por supuesto hablar de más puede dar problemas. De allí incluso uno de los casos más sonados, ¿no? Y entonces, al estar implicado dentro del guión de la película, se comienza a hablar de personajes bastante importantes de la política, del comercio y de la industria del espectáculo, del cine y televisión. Eso, por supuesto, ha causado bastante revuelo. De allí que la película solo se haya estrenado en algunos cines seleccionados en Estados Unidos y que haya costado su distribución o su proyección en Latinoamérica, y por eso es que hemos visto mucha información por allí que ha comenzado a surgir, a romper el hielo desde esa fecha de estreno del 4 de julio. Estrenaron precisamente el día 4 de julio, un día en que estadounidenses celebran la libertad, celebran la independencia, celebran sus bienes, sus beneficios como nación, pero que por supuesto dentro del punto de vista de las demás grupos étnicos que viven en Estados Unidos se han visto como una oportunidad para también levantar la voz y hacerse conocer. Ha sido bastante interesante que esa película y otras que van más o menos en el mismo entorno de conversación del tráfico de niños, de la pedofilia y todos estos temas de los cuales no es muy adecuado hablar, se estén dando a conocer, porque es un tema recurrente. Como lo dice en una escena, el tráfico de niños está siendo mucho más rentable que el tráfico de drogas, porque una bolsa de cocaína la vendes una vez, a un niño lo puedes vender 5, 6, 10 veces. Entonces es crítico y es fundamental conocer este tipo de temas. No todo es superhéroes, como lo dice en el canal, como lo digo en el canal. Normalmente cuando presento trailers y presento pósters de películas que no necesariamente tienen que ver con superhéroes, hay que tomar también en cuenta este tipo de películas comprometidas, este tipo de películas donde se discute, donde se hace pensar al público sobre lo que realmente está ocurriendo. Será una historia real o sea una historia ficticia, es una historia que hay que prestarle atención porque hablamos del futuro, el futuro no de una ciudad, no de un pueblo, el futuro de la humanidad, porque pensamos en niños de Colombia, de Honduras, que es más o menos el enfoque de esta película. Pero, ¿qué pasa con los niños de África? ¿Qué pasa con los niños de Asia? ¿Qué pasa con los niños incluso de eh, otros, otros países que quizás no tengan voz, que quizás no tengan capacidad de llamar la atención? Hay que reflexionar en ese sentido. Entonces, eso es más o menos un poco mi visión o lo que conozco de esta película Sonido de Libertad, y estaremos muy atentos y muy pendientes de comentarla en la medida de lo posible. Si llega a proyectarse acá en Venezuela o pueda tener acceso de alguna manera a un servicio de streaming, sea cual sea. Ojalá que podamos verla. Primero porque sabemos que Jim Caviezel es un tremendo actor, lo conocemos de La Pasión de Cristo, y que por supuesto muchos de las voces disonantes, si lo llamamos de esa forma, de Hollywood, le están dando el apoyo sustancial a esta película, comenzando por el mismísimo Mel Gibson, que sabemos que Mel Gibson se ha metido en sus vaporones, pero también tiene una conciencia o una posición bastante firme
y muchos aspectos que tienen que ver con el compromiso y la persona humana como ser humano. Entonces, el sonido de libertad, importante seguirle el rastro, estar pendiente de ella. Déjenme saber en sus comentarios qué opinan sobre este tema, tanto del cine comprometido, el cine pensante, como diría mi amigo de la música menos ligera, Antonio Delgado, colega fundador de este programa. ¿Qué opinan de ese tipo? ¿Es necesario en estos tiempos películas comprometidas con la sociedad, con el entorno? ¿O es preferible mantenernos en un escape permanente con películas divertidas o ligeras? Déjenmelo saber. Coméntenlo. También, por supuesto, están todas mis redes sociales a su disposición. Eh, Estamos muy activos por allí. Siempre estamos publicando material y, por supuesto, estaremos muy atentos a todo lo que se viene. Y también, por supuesto, con los directos en la Eurotasca VIP, que eso es constante. Siempre ahorita estamos con los castings de la Operación Triunfo. Entonces, no se lo pierdan porque va a estar muy interesante eso. Siempre lo vamos a estar comentando y publicando en las redes cuando estaremos en los directos. Normalmente es a eso de las 3:30 hora de Venezuela, para que lo tomen en cuenta. Entonces, déjenme saber su opinión en los comentarios. Por aquí siempre va a aparecer un video que les va a llamar mucho la atención. Y suscríbanse al canal. Saludos y saludos. Éxitos.